Dios les bendiga, hermanos. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones para este tercer trimestre del año 2024, en el cual estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, cuyo subtítulo en el libro auxiliar es El reino de los cielos se ha acercado. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 2, que se titula Un día en el ministerio de Jesús. Y este día, jueves 11 de julio, el título es ¿Puedes guardar un secreto? Es una pregunta. ¿Puedes guardar un secreto? Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú eres Dios nuestro, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, como dice tu palabra, refiriéndose a ti, también a nuestro Señor Cristo Jesús, quien fue enviado a esta tierra para alcanzarnos, para morir por cada uno de nosotros, porque era la única manera que podíamos ser rescatados de la muerte eterna. Gracias por ese sacrificio maravilloso, Señor, que nos da la opción de poder morar contigo por toda la eternidad. Bendícenos, Señor, ilumínanos con el poder de tu Espíritu Santo para entender las verdades eternas que están en tu palabra y sobre todo ahora que estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Este joven que como encontramos tuvo una segunda oportunidad, la aprovechó, cambió de actitud, cambió de vida, dio un giro de 180 grados y se dedicó a la misión que tú le habías encomendado. Señor, gracias porque también se convirtió en uno de los autores de tu santa palabra, de los 66 libros que la componen. Fue uno de los autores de uno de los evangelios que narran precisamente la vida de nuestro Señor Jesús acá en la tierra. Permítenos comprender lo que tienes para nosotros este día. Todo esto te lo suplicamos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el dulce nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la pregunta, ¿puedes guardar un secreto? Realmente, digamos que pienso que el autor la escogió como para referirse al episodio que vamos a leer ahora, que es el último del primer capítulo que hemos estado estudiando del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Es el Evangelio de Marcos, pero realmente es el Evangelio de nuestro Señor Cristo Jesús. Y realmente Él no vino a enseñar el Evangelio, Él vino a hacer el Evangelio para que cada uno de nosotros pudiera alcanzar la salvación. Y por medio de su sangre preciosa, salvar a toda la humanidad que veía hacia el futuro, todos los que estaban antes de Él, y nosotros que miramos en retrospectiva a ese maravilloso sacrificio ya comprendiendo completamente la extensión de lo que sucedió en la cruz del Calvario, pero sobre todo la batalla que se ganó en el Getsemaní. Bien, este día tenemos los últimos versículos del capítulo 1, que es los versículos 40 al 45, y el subtítulo de esta sección es Jesús sana a un leproso. Y leo una versión Reina Valera del 60. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hermanos, esta narración se encuentra también en los otros dos evangelios sinópticos, en Mateo en el capítulo 8, versículos 1 al 4, y en Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Mateo no da mayor explicación, es simplemente que Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo en Mateo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Casi lo mismo que dice en el evangelio de Marcos,
pero no les encargó así encarecidamente y tampoco dice que el leproso se fue, bueno, ex leproso ahora, se fue y lo publicó por todas partes, así como especifica el Evangelio de Marcos y ahora el de Lucas. eh, Tampoco dice que el leproso fue, el ex leproso fue y lo publicó, sino dice, y él le mandó en Lucas 5:14, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermanos, aquí hay varios puntos que necesitan enfatizarse. El primero es que cuando los leprosos se suponía que no debían de estar en lugares donde estaba la gente sana, sino que ellos tenían que estar fuera de las ciudades. Llevaban incluso unas campanas que sonaban cuando ellos se iban acercando y ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, para que toda la gente supiera y se apartara de su camino cuando tenían por casualidad que llegar a lugares donde había gente sana. Pero realmente ellos vivían al margen de la sociedad, no podían estar con sus familias, no podían estar con el resto de las personas, con nadie, sino que precisamente estaban marginados y por eso acá en la lección hace un énfasis en el ministerio de Jesús hacia los marginados. Y cuando alguien tocaba a un leproso, aún así no se le pasará la lepra, se volvía inmundo por ese día, hasta por la tarde, cuando caía el sol, podía lavarse el cuerpo en agua y salir de su inmundicia y tenía que ir y presentar un sacrificio. Pero cuando los leprosos eran sanados, cuando la lepra se iba de su cuerpo por X o Y circunstancia, Moisés también tenía un procedimiento donde iban ante el sacerdote los revisaba, los dejaba en cuarentena, digamos, por 7 días y luego los volvía a revisar y si las lesiones ya no habían seguido progresando, eran declarados limpios. Y se ofrecían sacrificios por la purificación. Eso es lo que Jesús le mandó a este leproso, que esos sacrificios que Moisés mandó, que se encuentran en el libro de Levítico, en el capítulo 14, que él fuera y ofreciera esos sacrificios por su purificación de la lepra. Y es todo lo que digo. Y también acá el Evangelio de Marcos es el más explícito en ese respecto, que Jesús le dijo, no lo digas a nadie. Y sí menciona que el ex leproso fue y lo publicó por todas partes. Eh, Hermanos, también aquí el marco es importante. Jesús no se contaminó. eh, eh, no se contaminó ritualmente como en el Levítico mencionaba cuando alguien tocaba un leproso, porque Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el Creador y Él realmente está al margen de cualquier enfermedad. Realmente Él es la sanidad en sí, Él es la sanidad. Y eso fue lo que Él practicó en el leproso, así que no, Él no se, con tocarlo, no se contaminó ni ritualmente, ni físicamente, ni nada, simplemente lo sanó. Y aquí la sanación es inmediata. Esto me recuerda el episodio de los otros 10 leprosos, que de lejos fue que le gritaron, de lejos, y uno de ellos era samaritano. Y Jesús ahí de lejos, él no se acercó a tocarlo como tocó a este, sino que le digo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y cuando iban, es que fueron sanados. O sea, tomó un tiempo para que ellos se dieran cuenta de que estaban sanos. Pero en ese caso el episodio es más bien se refiere al agradecimiento, porque de los 10 solo uno regresó a darle gracias a Jesús por la sanidad y se postró a sus pies y lo adoró. Y Jesús dice, realmente era una bofetada para los judíos cuando leían ese episodio porque decía, no son 10 los que fueron sanados, ¿dónde están los otros 9? Y no hubo quien más, sino este extranjero que viniera a demostrar su gratitud por la sanidad que se le había dado. Era samaritano. O sea, eso era más bofetada porque los judíos detestaban a los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos eran unos perros y no merecían nada y eran dignos de desprecio. Entonces,
Se me viene a la mente eso y acá este ha de haber sido judío porque estaba dentro del pueblo y no menciona que fuera samaritano o qué, sino que era judío porque se iba a ir a presentar a los sacerdotes iba a presentar el sacrificio por su purificación. Sin embargo, también aquí otra cosa que es importante mencionar y enfatizar es que Dios opera un marco de tiempo definido. Dios no deja nada a la casualidad. De hecho, por eso estuvimos estudiando la semana pasada que el Evangelio de Jesús decía, el tiempo se ha cumplido. De 490 años, estábamos en el año 483. Faltan 7 años, que es la última semana. En el año 483, y el Mesías príncipe iba a ser ungido, y el tiempo se cumplió al pie de la letra, hermanos. Ese es el tiempo de Dios. Entonces, acá, cuando Jesús hizo todos estos milagros de sanación, de estas sanidades, el tiempo para que Él se manifestara como el Mesías que iba a entrar a Jerusalén triunfalmente, todavía no había llegado. Y por eso es que le rogó encarecidamente al leproso que no lo divulgara, porque iba a afectar su ministerio, tratando de apresurarlo, pero sabemos que cuando Satanás no está contento y él siempre está tratando de dar al traste con los planes de Dios. De hecho, eso fue lo que Satanás hizo cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se desvió y continuamente estuvieron adorando deidades paganas y haciendo sacrificios a los demonios y todo eso, hasta que finalmente Dios les dijo, bueno, hasta aquí. Y el reino de Israel, que era el reino del norte, fue llevado preso por Asiria y ese se desbandó, nunca se volvió a regresar a su sitio. Y finalmente el reino de Judá, junto con la tribu de Benjamín, que estaban al sur, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor y ahí es donde iba Daniel en esa contingente. Entonces, pero ellos sí regresaron, pero hermanos, la profecía decía que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Entonces, lo que Satanás estaba tratando de hacer era destruir completamente a la tribu de Judá, pero no pudo. Dios siempre está pendiente de las profecías que le ha dado, siempre está pendiente de los resultados y acá mucho más estaba pendiente de su hijo. Así que Satanás trató por todo lo posible, de interferir con la misión de Jesús. Y esto es parte de lo que vemos acá, pero vemos que Dios siempre va un paso más adelante y guardó a Jesús y básicamente lo que hizo Jesús es dedicarse a estar más en comunión con su Padre para poder tener más fuerzas para enfrentar los ataques y poder cumplir con su misión. Y hermanos, esto es algo que vamos a estudiar más adelante también en este trimestre, pero realmente Jesús era un hombre de oración. Imagínense si él, siendo Dios, necesitaba pasar en oración para comunicarse, estar en comunicación y en comunión con su Padre, cuanto más nosotros, que somos seres humanos pecadores, necesitamos pasar en oración mucho más tiempo, hermanos. Esta es una lección para nosotros y los invito a que cada mañana, muy de madrugada, así como hacía el Señor Jesús, entremos en contacto con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús y pidamos el Espíritu Santo que sea una realidad en nuestras vidas. Hermanos, al igual que el ex leproso, pareciera que nosotros tampoco podemos guardar los secretos, pero debemos de aprender también, hermanos, a tener esa prudencia, esa, ese aspecto de nuestras vidas para poder hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, sigamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado, sigamos exhibiendo, tratando de tener el carácter de nuestro Señor Jesús y al relacionarnos con los demás, aprendamos a perdonar también, hermanos, para que nosotros también podamos ser perdonados. Que Dios les bendiga grandemente.